Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Me alegra mucho poder estar compartiendo este devocional con cada uno de ustedes. Mi nombre es Sebastián López, pastor del CENTI en la ciudad de Houston, aquí en Estados Unidos, pero también pues fui pastor del CENTI allá en Australia muchos años, en la ciudad de Brisbane, en Gold Coast, en Sydney estuve mucho tiempo y bueno, pues ahorita estando en Australia me alegra saludarles y saber que pues se encuentran bien y aún de las cosas lindas que pues Mauricio me ha contado de lo que ustedes están haciendo allá en la iglesia, y la verdad que me alegra mucho conocerles y saber que siguen amando al Señor, sirviéndole y viendo la gloria de Dios pues en sus vidas. Quiero que hoy reflexionemos sobre Mateo 7, del versículo 21 al versículo 23, y dice así: No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entran aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Cuando uno lee el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7, uno ve lo que es un programa de entrenamiento intensivo de la vida cristiana. El Sermón del Monte se puede usar como los nuevos 10 mandamientos, si usted lo quiere ver de esta manera. Y en esto lo que estamos viendo es que Jesucristo amplía el espíritu de los 10 mandamientos de una manera mucho más clara, de una manera mucho más aplicada. Porque recordemos que la palabra vamos dando una revelación constante y progresiva a lo largo de toda la palabra de Dios. Y en Cristo tenemos no solamente la revelación, pero tenemos la iluminación, tenemos el entendimiento de poder comprender lo que antes no comprendíamos, ¿cierto? Y capaz que el concepto que usted y yo tenemos de los mandamientos son aquellas cosas como prohibiciones, cosas de las que no se pueden hacer de por sí, ¿cierto? Muchos de los 10 mandamientos empiezan con la palabra no, ¿ok? Pero tenemos que recordar que los mandamientos son delineamientos, son límites que nos protegen, que nos guardan, que nos permiten vivir en libertad, ¿cierto? La palabra de Dios menciona que el evangelio, ¿cómo es? Que la ley de la libertad, ¿cierto? Hablando acerca de que los mandamientos del Señor son mandamientos que protegen, que cuidan nuestras vidas. Y Mateo 5, 6 y 7 no es la excepción. Jesucristo está enseñando a sus discípulos, a esa audiencia que le estaba escuchando en la montaña, ¿cierto? Acerca de la ley, acerca de los mandamientos, acerca de amar al Señor, acerca de amar al prójimo y lo que eso o cómo debe lucir eso. ¿Okay? El Sermón del Monte es uno de los temas favoritos míos para predicar, para enseñar, para leer, y siempre lo reviso porque en ella encuentro mucha instrucción para nuestras vidas. En este versículo del 21 al 23, el encabezado que aparece en la Nueva Traducción Viviente es verdaderos discípulos. Y creo que una de las cosas que tenemos que nosotros preguntarnos es si somos o no verdaderos discípulos. Déjenme hablar un poquito acerca de la doctrina de la salvación. Nosotros somos salvos por gracia y por misericordia, no por obras para que nadie se gloríe. Usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad para hacernos miembros de la familia de Dios, no tenemos la capacidad para entrar al cielo por nuestros propios esfuerzos. Nuestras obras más justas, como dice Isaías, son como trapos sucios en la presencia de Dios. No hay manera en la que usted pueda lograr, ¿cierto?, que Dios le salve, al menos que Él quiera salvarle. Sí, usted podrá leer el texto que dice que todo el que confiesa el nombre del Señor será salvo. Pero curiosamente nos encontramos aquí en las primeras palabras del versículo 21, Jesucristo siendo muy claro, muy enfático, que no todo el que llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Entonces esto me lleva a mí a pensar mucho sobre qué quiere decir Jesucristo con estas palabras. Y déjeme ampliar esto un poquitico. Para nosotros es muy normal pensar que una persona que repite una oración de fe, en el que en esa oración llama al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, esa persona es salva. Capaz que también porque las personas dicen que creen en Dios también son salvas, pero el apóstol Santiago dice
Los demonios también creen y tiemblan. Cualquiera puede creer que Dios existe, que Dios es real, ¿cierto? Y que Él puede ser que salva y que Él pueda ser Señor. Pero que eso sea una manera en la que nosotros vivamos, una manera que luce como una persona que entiende esas verdades, cree en esas verdades y se somete a esas verdades, es una cosa muy completamente diferente. Curiosamente, el texto nos está mostrando y nos está hablando acerca del día del juicio. Todos los mandamientos, en Mateo 5, 6 y 7 han sido mandamientos que están ligados en la manera de vivir. Pero luego en lo que son el versículo 12, en el versículo 13 al 14, en el versículo 15 al 20, del 21 al 23 y del 24 al 29, vemos que Jesucristo hace de una manera, en una clase magistral, Él empieza a explicar, ¿cierto?, la diferencia entre lo genuino y lo falso. Empieza en el capítulo 7, todo el capítulo 7 son comparaciones entre los que hacen las cosas como verdaderos creyentes y en los que hacen las cosas como falsos creyentes. Porque déjeme decirte que sí hay los dos, hay verdaderos creyentes y hay falsos creyentes. Hay aquellos que son verdaderos cristianos transformados, comprados por la sangre de Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo y sus corazones son corazones nuevos. Como también hay personas que parecen ser cristianas, que parecen ser hijos de Dios, pero que sencillamente no lo son. Incluso Apocalipsis, Jesucristo en un mensaje a alguna de las iglesias, en el capítulo 2 y 3, Él le menciona a una de las iglesias: ustedes tienen apariencia de estar vivos, pero realmente están, ¿qué? Muertos. Aún Jesucristo recitando, ¿cierto? El profeta Isaías dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo habló muchas veces que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. La Biblia habla acerca del fruto y que por sus frutos los conoceréis. Y un verdadero discípulo no es una persona que solamente hace cosas, sino aquel que obedece los mandatos del Señor y que vive, ¿cierto?, haciendo la gloria a Dios. Déjame leer el versículo 21 y 22. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Jesucristo dice que la fe y la confianza de aquellos que en ese momento dirán Señor, Señor, está basado en las acciones que ellos han hecho en nombre del Señor. Como si hacer cosas en nombre del Señor, como predicar, como profetizar, como expulsar demonios o hacer milagros en su nombre, sea un calificativo para que nosotros podamos acceder al reino de los cielos. Déjame decirte que tú puedes profetizar, sacar demonios, hacer milagros, ¿cierto? Y lo digo entre comillas, y aún así no hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo que confronta, porque la voluntad de Dios se mide en los primeros mandamientos que el Señor Jesucristo estableció como los mayores de todos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Tú quieres ver un indicativo en tu vida, un calificativo en tu vida si tú eres un verdadero creyente. Mira cómo está tu amor por el Señor y mira cómo está tu amor por el prójimo. Muchos dirán: yo hice, yo estuve, yo andé, yo caminé con los cristianos. Pero quien verdaderamente está seguro de su salvación sabe que nunca tendrá que dar defensa de las acciones que ha hecho, porque se aferra plenamente a la justicia que hay en Cristo. Este versículo es un versículo escatológico porque está mencionando los tiempos futuros, está mencionando acerca del día del juicio, pero también nos está mostrando cómo debemos vivir nuestro día acá. Y en el camino, en nuestro peregrinar, en nuestro caminar con Cristo, nosotros debemos vivir haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y en ese día del juicio podremos aferrarnos libremente a la justicia de Cristo y no aferrarnos a nuestras acciones, no aferrarnos a nuestras buenas obras, sino aferrarnos a aquello que nos salva, la fe puesta en Jesús y una vida que ha obedecido los mandamientos como evidencia de su conversión. Si usted considera que las acciones te santifican o si usted considera que la obediencia te permite acceder a la salvación,
has descuidado completamente lo que es la doctrina de la salvación. Has descuidado completamente lo que significa ser salvos por gracia y no por misericordia. Pero si tú comprendes que has sido salvo por gracia y misericordia, la evidencia, las señales de un verdadero creyente es fe y arrepentimiento. Una vida caracterizada porque cada vez que lee la palabra de Dios se arrepiente, y una vida caracterizada por la fe puesta en Cristo y en su palabra. Quiero terminar con esto. Este pasaje está apuntando hacia los tiempos finales en el día del juicio, donde en el día del juicio pareciera que la petición de esos que dicen Señor, Señor, es poder salvarse del infierno y poder compartir una eternidad en el cielo con el Señor. Nosotros dice la Biblia que somos la novia de Cristo. Yo te hago una pregunta. Si tú te comprometieras con una persona para casarte y le dices a esa persona, nos vemos en 10 años, en el día de nuestro matrimonio, pero nunca le hablas, nunca le llamas, nunca construyes una relación con esa persona durante tu compromiso que tienes, ¿cierto? Durante el engagement, como se dice en inglés. ¿Tú piensas que vas a tener una persona en 10 años que se va a presentar en el trono para casarse contigo? O en el altar, para casarse contigo? Yo no creo. Los cristianos de hoy en día o las personas dicen querer pasar la eternidad con el Señor y hoy en día en la tierra no quieren pasar ni un minuto con Él. Eso no es congruencia. Eso no tiene sentido. Tú no puedes decir cuando llegues al cielo, Señor, Señor, y ser alarde de todas las acciones que hiciste, si aquí no demuestras tu amor y tu devoción por Cristo día tras día en todo lo que haces. Porque quien verdaderamente ama al Señor, obedece sus mandatos. Eso es lo que Jesucristo nos quiere resaltar en esta mañana. Esa fue esta meditación, este devocional. Espero que les haya llegado en un momento oportuno, ¿cierto? Y oro para que el Señor llene sus vidas y sus corazones y sea la paz de Cristo quien inunde sus vidas siempre. Espero poder verles pronto y aquí a la orden siempre en lo que necesiten. Un abrazo fuerte de parte mía, de parte de mi esposa Carol, de nuestros hijitos Eloísa, Daniel y Ariana, y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.